Ya tengo a Ivania Álvarez, una de las activistas que está muy vinculada a los familiares de presos políticos, hace un gran trabajo, pero hoy quiero hablar con Ivania sobre lo que está pasando en las alcaldías allá en Nicaragua con los alcaldes sandinistas. Ustedes que tienen como urnas abiertas, tienen este informe, están consiguiendo elaborar este tipo de documentos tan valiosos sobre caídas de alcaldes y las razones por las cuales han caído. Gracias, Ivania, por tomar la entrevista. Hola Miguel, buenos días a tu audiencia. Sí, desde Urnas hemos monitoreado las últimas 3 elecciones de Nicaragua, la presidencial del 2021, la municipal del 2022 y la de este año de la costa Caribe Sur y Norte, las elecciones regionales. Bueno, como vamos a hablar del tema de las municipales, es importante recordar de dónde vienen estos cargos, ¿verdad? En 2022 se llevó a cabo la elección municipal correspondiente después de 4 años. Aquí nosotros hicimos notar que más del 80% de los candidatos se estaban reeligiendo y que la competencia, en este caso PLC, APRE, PLI, ALN, le había costado muchísimo llegar al territorio y poder llenar las casillas que les correspondían, es decir, las listas de candidatos. Y es así también como el frente dentro de estos partidos también infiltra y manda a la militancia a llenar estos espacios. Hubo lugares como en San Francisco Libre, en lugares más pequeños como Mateares y zonas de municipios pequeños donde estos partidos, sobre todo en el norte, en los municipios de Estelí, donde estos partidos como el PLC, el APRE y el ALN estaban colmados de militancia sandinista e inclusive llenos de familiares, ¿verdad? Aquí también ocuparon a gente que estaba fuera en el extranjero, también militantes y unas personas, ciudadanos que ni siquiera se dieron cuenta que estaban en la lista de candidatos a concejales y viceconcejales o concejales suplentes para las elecciones del 2022, que tuvo solo el 17% de participación ciudadana y donde se denotaron muchísimas irregularidades como el traslado de votantes, pero así también la denuncia del doble voto. Es decir, que este 17% todavía estaría como plagado de algunas interrogantes en temas estadísticos, porque sí mirábamos a las personas votando, pero la ciudadanía denunciaba, inclusive las mismas personas que estaban trabajando en las mesas, que había doble voto y que había una concentración de militares trasladándose de un lugar a otro para votar. En medio de esta serie de irregularidades, el Frente anunció que se quedaba con el 100% de las alcaldías y más del 80% de las concejalías. Esta elección también estaba plagada por la reelección. Es más del 80% de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes estaban repitiendo, y había también en esta serie de situaciones que se dio en las elecciones municipales, protestas o denuncias de la propia militancia del Frente, casos como en los municipios de León, en Telica, en Malpaisillo, y creo que el más relevante que no pudieron, digamos, opacar fue el de Jalapa, donde el ex alcalde Humberto Pérez Larguespada fue a la cárcel y cumplió condena. Él fue desterrado con los 222. Hubo una militancia presa ahí de más de 20 personas en Jalapa, pero al final se concretó el designado por la pareja presidencial, que por cierto ya fue destituido. Entonces, este es más o menos de dónde venimos, ¿verdad? Porque hay que hacer el recuento. Muchísimos de estos personajes tienen más de 20 años, y ahí tenemos al tridente del norte, Leónidas Centeno de Jinotega, con más de 20 años de alcalde, Pancho Valenzuela en Estelí y Sadrat en Matagalpa. Responsables de crímenes de lesa humanidad están sancionados, y estos pues no han sido defenestrados y siguen operando casi como
como caciques dentro de las cabeceras departamentales, pero pues no han corrido con la misma suerte 17 alcaldes, 3 vicealcaldes y en los casos más graves, el escape del exalcalde de Rivas, y quien ha sufrido ahí arriba 2 veces la destitución de alcalde, y en estos momentos se sigue haciendo una auditoría por la PGR en Rivas. Esta semana ha sido, digamos, una semana también movida en el oriente del país, en lo que es Masaya, Granada y Rivas, ya que está la Procuraduría haciendo el trabajo que antes le correspondía a la Contraloría o al INIFON de revisar las alcaldías de ese sector. Y también tenemos la presencia de la Procuraduría en el departamento de Río San Juan, que ya trajo la destitución del alcalde del Castillo y que podrían haber más destituciones en estos 4 departamentos. Ivania, ¿y por qué caen? Si es un gobierno de origen corrupto y todo lo que se desarrolla alrededor de la dictadura es mucha corrupción, ¿por qué caen acusados de corrupción estos alcaldes? Bueno, primero hay que aclarar que no hay una comunicación oficial de por qué son despedidos, defenestrados o movidos de sus cargos. Eso es importante decirlo, porque si vamos a buscar, no hay una sola nota que diga que fueron destituidos porque están siendo investigados o porque hubo un faltante. Hay 1 o 2 casos como el de Rosita, ¿verdad? Donde hay supuestas entregas del cargo, es decir, renuncias, ¿no? Pero una de las cartas que hemos visto de manera pública han sido, digamos, la renuncia de la alcaldesa de Rosita, pero no hemos visto una entrega formal de ese cargo, ni hemos sabido por qué realmente están siendo destituidos, y tampoco hay una acción penal por estas más de 20 personas que están siendo destituidas. Nosotros hemos hecho 2 estudios estos 2 últimos años sobre temas de corrupción, y hemos concluido en este último estudio que definitivamente las destituciones no están ligadas a casos de corrupción o al menos a persecución de la corrupción. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una serie de anomalías en las 153 alcaldías y porque hay una serie de denuncias en todas estas. Además, hay ocultamiento de la información, es decir, la ciudadanía no tiene el derecho a saber cuánto se invirtió en proyectos, cuánto en mejoras, cuánto en salarios, cómo se ejecutó ese proyecto. Entonces no hay ahí una opacidad de la información. Y lo otro que nos lleva a concluir esto es que también estos personajes están siendo retirados más por una pasada de cuenta política que por un tema de corrupción, porque como decimos, si fuese por corrupción no queda ninguno, tendrían que volver de regreso. Ahí está el caso de Pero los más tampoco son disidentes, tampoco están contrariando a la dictadura. No, a nosotros nos parece, hemos concluido que hay un abuso de la corrupción, es decir, hay cierta permisidad. Nosotros hemos concluido también que las alcaldías sirvieron para pagar a un gran centenar de paramilitares en el 2018, es decir, que ahí se ocupó a las alcaldías como caja chica para ejercer violencia dentro de los territorios, y eso, digamos, ha sido como una excusa, digamos, para sostener el poder de las alcaldías, pero hay cierta permisidad del robo, hay cierta permisidad de la corrupción, siempre y cuando venga avalada del secretario nacional, que no es Ortega, sino Fidel Moreno. ¿Por qué digo esto? Porque es Fidel Moreno quien organiza y quien dirige los 153 municipios a través de las 17 secretarías políticas departamentales y regionales. Es decir, hay una reunión mensual, hay una orden vertical que viene desde la alcaldía de Managua en nombre de Fidel Moreno, y es a él a quien se le acusa de los más grandes robos y actos de corrupción por su empresa fantasma, por sus testaferros, por sus operadores en todo el país. Tuvimos un caso, por ejemplo, de que el secretario político de Masaya era de Estelí, y tenemos a toda una gran cantidad de personas de Estelí en diferentes cargos que operan para Fidel Moreno y para su familia. Entonces, no tiene que ver
no es que no tenga que ver el abuso, digamos, de los recursos públicos con las destituciones, simplemente que no es eso lo que la mueve, sino el abuso. Por ejemplo, en el caso de Jalapa, se hablaba de unos terrenos que fueron otorgados o concesionados a extranjeros, ¿verdad? Sin el permiso de Managua. Y estos han sido, digamos, como la gota de agua que rebalsa algunas cosas. Tenemos el caso de Nindirí, por ejemplo, donde se habla también de corrupción desde hace muchísimos años en Nindirí. La alcaldesa Clarisa ha tenido miles de denuncias, inclusive recuerdo que tuvo que mandar a quitar un rótulo porque decía que el camino había costado como 5 millones y eran ni 200, 300 metros de camino. Entonces ha tenido recurrentemente muchas denuncias, pero es hasta este año que cae y se habla de abuso en concesiones también para inversiones inmobiliarias, es decir, para nuevos residenciales o que abrieron o dieron concesiones o permisos de agua para grandes empresas constructoras y no reportaron este dinero a sus jefes. Entonces, sí, nosotros creemos que hay más una persecución del abuso de lo que están haciendo, pero hay una permisidad para la corrupción. Nuestro último estudio también vimos, digamos, que la cadena de corrupción ha crecido, es decir, que hasta el funcionario de más bajo rango saca ventaja a través de la extorsión a la ciudadanía, es decir, que cobra alguna coima o cobra algún favor o algún bien para poder realizar pequeños trámites como el herraje de ganado, los permisos de matrícula para los pequeños negocios, las concesiones de taxis o de caponeras, etcétera. Y que hay un ambiente corrupto también en otras instituciones donde se habla, algunos testigos nos hablaban hasta de una mafia, una cadena de mafia para, por ejemplo, hacer entrada de productos a través de la aduana o para hacerte reparos menos costosos en la DGI o para darte permisos en las portuarias, en el Marena. Entonces, esta situación, digamos, de la corrupción no se está dando una lucha que debería ser el trabajo que hicieran las instituciones porque se está yendo el dinero de los nicaragüenses, de los impuestos a manos personales de algunos funcionarios. Y si fuese así, también viéramos estas defenestraciones, ¿no? Estos corridos en otras instituciones y no está haciendo así. Entonces hay que tener claridad que no hay una persecución a la corrupción, que hay una persecución a quienes se salen del modelo de lealtad para sostener la dictadura. La dictadura no solo se sostiene a través de las armas, como en otros momentos se había dicho, la dictadura se sostiene por esta gran cadena de corrupción que impera en todas las instituciones, pero que también es necesaria para poder mantener un gobierno totalitario, ¿verdad? Porque si no, pues, si no tenés el apoyo de la población, pues tenés que tener el control de esta población y se hace a través de prebendas, de extorsiones, de regalías. Y tristemente la institución más delicada que está ligada al desarrollo del territorio, que es la alcaldía, es quien está haciendo esta caja chica. Y creo que por lo mismo es donde más se evidencia. Digamos, si vos tenés un pequeño alcalde ahí en cualquier lugar que andaba en bicicleta o en moto y ahora te aparece dueño de terrenos, está dando concesiones de madera, está dando concesiones de mineras, etcétera, pues es muy fácil detectarlo. Y lo otro es que también hay una cacería de brujas entre la militancia, porque todos quieren ese puesto también, entonces es muy fácil que los secretarios políticos, que es a través de donde opera Fidel Moreno, estén constantemente denunciando estos actos de abuso. Compiten al más leal. Sí, compiten al más leal, pero porque hay una prebenda, porque el cargo trae una prebenda, ¿verdad? No vas a querer competir por ser el cobrador de usuracero, el que cobra la. Sí, eso que estás diciendo de que es fácil detectar en los municipios a alguien que andaba en una bicicleta, ahora tiene una camioneta, tiene una finca, tiene maquinaria de construcción, como lo que le pasó a la alcaldesa de Moyogalpa, que de repente ella tenía una maquinaria de construcción,
se la alquilaba a ella misma. ¿Qué es lo que le pasó a Otilio? Según lo que leí allá en Rosita, que a Otilio Duarte, el alcalde defenestrado. Pero te quiero preguntar sobre la situación de Granada. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Se informó de que el alcalde de Nandaime, Roger Acevedo, había sido destituido, que estaba entregando el cargo. Había un faltante de aproximadamente 10 millones de córdobas relacionados a la construcción o reparación de carreteras con concreto hidráulico, pero ayer ya apareció en los canales oficialistas atendiendo, viendo, supervisando un trabajo precisamente de concreto hidráulico. Lo llamativo de esas fotos es que es como decir, ni está defenestrado, ni ha caído, y miren, hasta está al frente de esta reparación con concreto hidráulico. O sea, más bien el ponerlo en esas calles, en esa foto, no sé si la viste, Ivania, es como Sí. demostrar que algo había con la famosa reparación desde las calles. Sí. Mira, este caso nosotros ya lo hemos tenido en otros lugares. Por ejemplo, recuerdo muy bien el caso de la vicealcaldesa Martín de Bluefield, ¿verdad? Quien ella ha sido alcaldesa, ahora es vicealcaldesa, ha estado bastante tiempo en el poder y se le acusa entre la población de una serie de malversación de fondos, pero también de hacer trámites para algunas personas y facilitar estos trámites por dinero. Y es una persona, lógicamente, que tiene un auge económico de hace como 10 años, que se nota, ¿no? Un auge económico de casas, embarcaciones, una serie de negocios también fuera de Bluefield, su familia también. Entonces, ella fue retirada, estuvo retirada casi 10 días, inclusive la policía la resguardó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No quiere decir que no lo estuviera haciendo. Aquí lo que pasa es que hay favores políticos que se deben de pagar. En muchos casos, como en este caso, tienen algunos padrinos que hacen que regresen, pero regresan ya de otra forma, con menos poder. Por ejemplo, en el caso de ella está simplemente de decoración, ¿verdad? Fue corrido su personal de confianza, el administrador, fue corrido choferes, administrador, jefes de proyecto, fueron corridos, digamos, su círculo de confianza, y ha quedado ella ahí porque necesitan, digamos, mantener de cierta forma a ciertos personajes por favores. Lo mismo pasó con Rodolfo, el alcalde de Cárdenas, que ahí está, también está ejecutando más como alcalde, el administrador y el secretario político de Cárdenas, pero él está ahí por también haber facilitado, digamos, algunos trámites de tierra para Fidel Moreno. Entonces, cuando tenés padrinos grandes, puede ser que esta acción que toma la PGR se regresa. Habría que revisar en el caso de Nandaime, porque tampoco es que les importe que nosotros, digamos, dejemos en evidencia a esta serie de corruptos, ¿verdad? Porque ellos más bien quieren darle un escarmiento. La modalidad que hemos visto es que lo llevan, la policía de Managua actúa, algunos han sido llevados a Managua, como en el caso de Jalapa, que fue llevado y después regresado, están libres, pero tienen como cierto escarmiento o cierta amenaza de poder pasar el resto de su vida en la cárcel, aunque después se regresen. Caso de Jinotega, la vicealcalde de Jinotega también, ¿verdad? Quien sacó a toda su familia de Estados Unidos, eso llamó la atención de Leónidas, la denunció, estuvo retenida, pero ya está ahí bien tranquila en su finca, gozando del dinero que se robaron. Entonces, es como, más diría yo que es como un tema de que al final regresas a los cargos si el padrino que tenés dice, no, yo necesito a este operador aquí porque ha estado colaborando con los negocios que ya son, digamos, ajenos, ¿no? al servicio público. Entonces, en el caso de Nandaime,
está bastante fresco, pero habría que ver, digamos, si hay alguna situación, algún padrino grande que tiene el alcalde que pueda hacer que lo hayan regresado. Se hablaba de la misma situación de la alcaldesa de Granada, ¿verdad? Quien tiene algunas amistades en Managua, cercanas a la alcaldía de Managua, que podría ser que se sostenga en el poder. Acordémonos que Granada viene ya de ser defenestrada. El alcalde de Granada estuvo involucrado en temas de corrupción con la iglesia evangélica al estar sacando dinero para estas actividades que nunca se dieron con algunos pastores y que se logró, digamos, como comprobar, ¿no?, el desfalco de la alcaldía de Granada para actividades religiosas y culturales que nunca se dieron y que eran millonarias. No es el caso de la alcaldesa de Granada. Granada tiene ya como 10 días también de estar la Procuraduría revisando los proyectos y yo creo que lo que va a hacer que cambie en este caso son los padrinos que tengan o las conexiones que tengan digamos, funcionarios. Sí, estos personajes, digamos, que están ahí desde hace bastante tiempo y que han operado para ¿Quién los es el negocios. alcalde más viejo que se mantiene en el Leonidas? Leonidas y Francisco Valenzuela. Valenzuela, y sí, 20 años, me son de estás los, y diciendo. Sadras también, más de 20 años. Y tenemos otros, pues mi alcalde en Tipitapa desde el 2008 también, digamos, ya lleva ¿Cómo es que se 14 años, llama? pero ya había sido, César. ¿Cómo se César llama el Vázquez loco? ya Pero había ya sido lo alcalde. tenían lo tuvieron en capilla también a Vázquez, ¿o no? Sí, lo que pasa es que César es lo mismo, pues César viene de un barrio humilde de La Bocana y ahora César, todo San Benito casi es de él, tiene una cantidad de ganado increíble, pero aparte de eso, recordemos que César estuvo también en la cárcel con Ortega y también hay mucha cercanía, pero además Tipitapa fue uno de los lugares más violentos, con más personas asesinadas y estuvo al frente. César de estos crímenes de lesa humanidad, también apoyaron la operación limpieza, desde Tipitapa se apoyó la operación limpieza de Masaya. Entonces, yo creo que hay muchos favores pendientes por lo que César no va a ser destituido, pero sí ya han sido corridos la jefa de proyectos, los administradores, jefes de mantenimiento. Ha habido una barrida desde el 2022 a la fecha que ha dejado, digamos, a muchos personajes en Tipitapa que actuaron en la operación limpieza, pues libres con su dinero, pero corridos de la alcaldía, ¿no? Entonces sí, insisto, pues que el tema de la fidelidad es lo que está sosteniendo a los alcaldes y no su buena ejecución ni que estén, digamos, haciendo un buen trabajo, ni que no estén robando, etcétera. Creo que tiene más que ver con un tema de lealtades políticas. ¿Hay alguna forma o es imposible calcular cuánto dinero municipal se pierde en la corrupción y cuánto dinero realmente va para ejecutar proyectos de progreso para las municipalidades? ¿Es imposible hacer ese cálculo? Sí, creo que con el tiempo vamos a poder lograrlo. Los presupuestos y demás llevan un retraso, ¿verdad? En la publicación, ¿verdad? O sea, podemos encontrar ahorita 2018, 2019, entonces ahí va habiendo siempre un retraso. Yo creo que lo que nosotros hemos insistido desde Urna es que que sean los organismos internacionales quienes tienen que pedir la transparencia al gobierno de Nicaragua. No se pueden seguir dando préstamos, no se pueden seguir dando, digamos, este tipo de beneficios al gobierno de Nicaragua si no existe una transparencia tanto para la comunidad internacional, pero también para la propia población. Los nicaragüenses tenemos derecho a saber cuánto es el presupuesto de nuestro municipio, en qué se ejecuta, cómo se rinde cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es para mí, creo que es lo más destacado de esto, es hacer la pregunta a los organismos internacionales, ¿cómo está Nicaragua en rendiciones de cuentas? Nosotros también hicimos un estudio ahorita con el censo
eh, sobre el presupuesto, ¿verdad? Que fue a través del BID y toda la gran cantidad de dinero que se dio desde el 2018 para este censo que se estuvo realizando este año, 6 años después. Y lógicamente pues deja mucho que desear la forma en que se entregan estos resultados. Entonces, nosotros estamos insistiendo en que lo que se debe hacer es una revisión exhaustiva, porque los nicaragüenses tenemos derecho a saber en qué se van estos préstamos y los resultados, pero también los organismos internacionales tienen medidas y estándares para hacer estos préstamos y creemos que Nicaragua está siendo muy deficiente y que hace falta ser más incisivo. Entonces aquí hay como este doble, digamos, solicitud, ¿verdad? Muchas personas han hablado del tema de las sanciones y demás, pero Nicaragua sigue recibiendo grandes préstamos y creemos que deben de tener más claridad y que los organismos multilaterales de inversión también deben de ser o han sido, digamos, muy poco claros cómo está la situación de Nicaragua en ese aspecto. Y bueno, nosotros pusimos de ejemplo el censo, ¿verdad? Que se publicó, que se sabe cuánto se gastó y que no hemos visto, aún no hemos visto los resultados, aún anda gente del INIDE revisando el censo, como nosotros decimos, están dando una segunda pasada porque quedó malo, quedó mal elaborado, entonces todavía vemos a la gente del INIDE yendo a los barrios, a los municipios, a seguir realizando este censo y quisiéramos pues que se quedara con más claridad como un presupuesto que está desde el 2018 hasta la fecha la población no sabe en qué se ha gastado y hay muchísimas pruebas de anomalías en la ejecución de proyectos, entonces sí como que llama la atención también que estos organismos no sean tan incisivos en esa parte. Y como insisto, aquí no podemos juntar de que se está defenestrando alcalde porque están siendo corruptos, porque definitivamente no es ese el motivo de su salida, ¿verdad? No es ese el motivo de que estén abandonando los cargos. Y la prueba es sencilla, no hay una sola acusación penal ni civil para ellos, no hay una sola persona en la cárcel, no hay un solo comunicado que nos diga por qué. Y es bastante consecuente porque ellos no fueron electos, fueron designados. Entonces, bastante consecuente. Ellos están bastante claros, creo yo, de que no necesitan pedirle permiso a nadie para defenestrarlos porque es que ellos no fueron electos, fueron Incluso la designados por el dictadura, partido. incluso se viola la propia ley electoral al colocar a gente que no le corresponde como alcalde, como vicealcalde, traen a cualquiera, aunque no esté en la línea directa de sustituir a un alcalde en caso de ser separado. ¿Con cuánto temor se está trabajando, para ir finalizando la entrevista, Ivania, con cuánto temor se está trabajando? Reina la incertidumbre en las municipalidades, en las oficinas, en las alcaldías. ¿Qué sabes? ¿Qué te dicen? Sí, yo creo que se anunció la compactación y eso es importante decirlo, las alcaldías no están siendo parte de la compactación, los destituidos y corridos de la alcaldía inclusive empiezan en enero 2022 el primer alcalde destituido de la Dalia tenía creo que ni 10 días de haber asumido, no tiene nada que ver con la compactación, tiene más que ver con este cambio, la desaparición del INIFON, la poca, digamos, actividad de la Contraloría, sino más bien la PGR, la creación de la PGR municipal es el mecanismo con que se revisan, digamos, estas situaciones y han habido una serie de corridos que no tienen nada que ver con, perdón, que no están contabilizados como los alcaldes. En la gran mayoría del norte vimos corridos, por ejemplo, jefes de proyectos, jefes de mantenimiento, administradores de las alcaldías, etcétera. Entonces, esta situación de limpieza en las alcaldías, pues ha traído una serie de personas que han sido puestas en la calle, pero que se han quedado, digamos, con la plata que se robaron. Y entonces hay mucho temor porque, insisto, el tema de las alcaldías ha sido la caja chica que sostiene la violencia política que se da en los municipios, en cada territorio. Entonces son ellos
los más afectados, digamos, en esta barrida, ¿no? Porque también el Estado quiere ir buscando cómo aminorar sus gastos, porque sienten que ya no hay tanta necesidad como antes de sostener esta violencia, porque han, digamos, expulsado a ya casi 1 millón de nicaragüenses, entonces van como desechando esta parte que fue donde más gastaron. Lo otro importante aquí es decir que estas situaciones van a seguirse dando dependiendo de las preocupaciones del sostenimiento de la dictadura. Y vimos, por ejemplo, la barrida casi completa de la costa norte de Alcalde, Mulucucú, Huaspán, Ciuna, Rosita, Bonanza. Solo queda el de Bilwi sostenido en pie. Entonces, es también una situación que se dio, venían las elecciones y querían poner a su gente, a los más fieles. Entonces, no sabes, no es que no lo sabes, no sabes. Antes, por ejemplo, sabías de que si eras opositor, si sacabas una bandera, pues ibas a ir preso. Ahora no lo sabes, ¿verdad? No sabes qué puede detonar, digamos, una barrida en las municipalidades. Y otra cosa que es importante decirlo aquí, para que estén preparados, el próximo año van a seguir las barridas en las instituciones. Se habla de instituciones muy plagadas de abusos, de corrupción, ya de mafias como en la DGI, la DGA, así que es muy probable que esta operación limpieza institucional que está dando el régimen para deshacerse de quienes ayudaron y cooperaron en los crímenes de lesa humanidad, vaya hacia instituciones como el INS, la DGA, la DGI, que fueron muy activos, también muchos trabajadores de ahí fueron paramilitares y que es momento pues de deshacerse de ellos porque no están generando nada, sino que más bien están abusando de la confianza y el poder que se les dio, pero la dictadura ya no los necesita. Te agradezco, Ivania, y qué bien ese concepto que usas. No es que están persiguiendo la corrupción, se trata de fidelidad. A alguien le cayó mal, alguien quiere ocupar ese puesto, alguien es más fiel, por no decir otra cosa, ¿verdad?, de la dictadura, y ese es el que se va arriba. Ahí me mandaron ahora el nombre, en estos momentos que estaba la entrevista, porque ayer yo te preguntaba de esto, la nueva alcaldesa de Granada, dicen unas personas que están, Gladys Medina, y me mandan la foto, no sé cómo anda eso, la de azul dice alcaldesa de Granada. Y quiero decirle a la gente que esas informaciones que surgen, porque como decís, Ivania, no hay una acusación, no hay un proceso que se le sigue a un supuesto corrupto que ha caído en desgracia por haberse robado dinero municipal, pero son los mismos trabajadores de las alcaldías las que proporcionan estas informaciones, incluso pantallazos con datos sobre quién está en problemas en esas alcaldías. Y yo quiero, solo quiero agregar el agradecimiento y la confianza que nos han tenido para resguardar esta información, para acceder a esto y decirles que también se resiste de esa forma, se resiste denunciando, se resiste exponiendo, porque es el dinero de todos, pues Nicaragua no es azul y blanco y la otra parte no, es a todos que nos afecta la falta de buenas calles, del acceso al agua, energía, así que seguimos esperando poder contar con la información que viene de ahí, diciéndole que con la plena confianza vamos a seguir resguardando las identidades, pero que nos ayuda un montón poder seguir denunciando quienes están opacando el desarrollo local y quienes están afectando a los más pobres, porque definitivamente la alcaldía está para que se desarrolle la localidad. Muchas gracias, Ivania. Gracias por la entrevista. Bye. Bien, de Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, una persona que está en el exilio y que lleva mucha información, consigue mucha información sobre las alcaldías. Urnas Abiertas tiene estos documentos tan importantes, este seguimiento que se le da a las municipalidades y la corrupción imperante que hay por ahí.